En esta ocasión quiero pedirles que me dediquen solo unos minutos por el amor, el cariño que tenemos como familia, mamá, papá, familia. Yo soy ateo. Bienvenidos a su canal de Todos Contamos, mi nombre es Armando López, quédense porque les va a gustar mucho este video. Falta mucho camino para que tengamos todas las respuestas, pero con el conocimiento que está a nuestro alcance, podemos echar abajo muchos temores e ideas. Tienes la opción de creer en algo y seguir con los ojos cerrados, o aceptar la realidad. Es enteramente tu decisión. Este video es algo muy especial para mí. Lo hago para explicarle a mi familia mi manera de ser y de pensar. Desde hace ya varios años que soy ateo, y eso, entre otras cosas, ha causado un alejamiento en mi familia. Con este video quiero ayudar a otras personas ateas a explicar a su familia y amigos el por qué somos ateos y resolver algunas dudas que ellos puedan tener. Ateo es toda aquella persona que no cree en ningún Dios. Eso es todo. Dejen de inventarle cosas. Eso es todo. Es lo único que se refiere a ser ateo. Un ateo no es satánico. Al no creer en ningún Dios, tampoco creemos en ninguno de los elementos de la creencia. No creemos en ángeles, en demonios, en Satanás, en nada de eso. El ateísmo no es una religión. No existe ninguna doctrina ni requisitos especiales. No tenemos que rezar hacia la Meca. Nada de eso. Ser o no ser una buena persona, eso depende de cada quien. Es independiente de que tú seas ateo o de que seas creyente. Ser ateo no tiene nada que ver con la moral, tampoco. Hay muchas personas que piensan que un ateo se hace ateo porque quiere ser inmoral, quiere cometer actos inmorales. Eso no tiene nada que ver, ¿sí? No significa que los ateos estemos de acuerdo en absolutamente nada. Únicamente somos personas que estamos seguras de que Dios no existe. De hecho, la mayoría son casi tan ateos como nosotros, ya que no creen en ninguno de los cerca de 4,000 dioses que ha creado la humanidad. Nosotros solo estamos un Dios adelante de ustedes. Antes de comenzar con este tema, quiero decirle algo muy importante a mi familia. Los quiero mucho, los amo. Son excelentes personas, agradezco todo el tiempo que hemos compartido, todo lo que hemos vivido juntos. Ser ateo no significa que los quiera menos. Soy testigo de una parte de sus vidas y cómo la hemos vivido. Estoy consciente de que no son responsables de la manera como fueron educados y adoctrinados. Lo más difícil de ser ateo es el momento en que no te queda duda de que no existe Dios. Es un momento terrible donde quisieras seguirte aferrando a una idea que sabes que es mentira, pero te hace sentir bien con tu familia. Pero la honestidad moral e intelectual hace que tomes esa decisión. ¿Por qué es tan difícil ser ateo? Pues por la misma razón que es difícil irle a otro equipo de fútbol o votar por un partido político diferente al de tu familia. Es porque te fue implantado en la mente por las personas que más amas y en las que más confías. Tus papás. En ese momento te das cuenta de que no tienes duda de que Dios no existe y que de negar a Dios se convierte en saber que tu madre y tu padre están equivocados, que tus abuelos vivieron creyendo en grandes falsedades. En ese momento recuerdas todos aquellos momentos en que la creencia de un Dios los unió más. Y recuerdas también el momento en que esas mismas creencias los distanció y arruinó parte de sus vidas. Pero llega el momento en que maduras y te haces responsable. El conocimiento solo sirve si se comparte. De otra manera, muere junto con nosotros. Y al tener el conocimiento, estás obligado con esa responsabilidad. Es como lo que le pasa al médico. Él siempre le hará recomendaciones a su familia para vivir de una manera más saludable, aunque a ellos no les interese. Y un ateo se ve en la misma situación al tratar de ayudar a sus seres queridos a dejar las fantasías de pueblos primitivos, de pastores misóginos y sanguinarios. Así que sin más, comenzamos. Voy a realizar más videos para que cada vez entendamos más por qué los ateos no creemos en Dios, pero en esta ocasión vamos a comenzar con la historia del pueblo hebreo, ya que ellos son los causantes del mito del Dios judeo-cristiano. La primera civilización humana fue la mesopotámica. Junto con los egipcios y los chinos, tienen una historia de cerca de 7,000 años de literatura, arquitectura
astronomía, matemáticas, medicina, leyes y demás representaciones culturales, artísticas y científicas. La historia que el Pentateuco del Antiguo Testamento nos relata están basadas en las historias de los héroes y dioses de la mayoría de estas importantes civilizaciones. Un muy buen ejemplo es el diluvio. Miles de años antes de la Biblia, el Ziusudra sumerio construyó el arca. En Acadia, el héroe del diluvio era Atracasis. En Babilonia era Utanapistim. En Grecia era Deucalión. En Armenia, el héroe se llamó Xisutros. Todos ellos son parte de las leyendas que existieron miles de años antes de la historia de Noé. ¿Y cómo sabemos que ellos no escribieron esto originalmente? Muy fácil, porque los hebreos no sabían leer o escribir, además de que su cultura se inició muchos siglos después de las primeras culturas. El lenguaje hebreo escrito comenzó hasta hace poco antes del siglo VII, antes de la era común. Así que los antiguos hebreos eran como aquellos cantantes que se la pasan haciendo covers y haciendo colaboraciones con otros músicos para seguir en ambiente. La arqueología nos ha ayudado a saber que el Antiguo Testamento fue una creación del reino de Judá para unificar a su pueblo, que en ese entonces estaba dividido en dos reinos, Judá con el dios Yahvé y el pueblo de Israel con su dios El. Ha quedado más que demostrado que las historias en estos libros son leyendas muy exageradas de hechos que pocas veces concuerdan con la realidad. Los hebreos jamás fueron esclavos en Egipto. Existe la historia de la expulsión de los Ixos, quienes eran pobladores de los territorios que ocuparía Israel, Judá y Canaán. Pero en ese entonces, alrededor del año 1570, antes de la época actual, no existían esas culturas y los que llegaron a ser una importante minoría en Egipto fueron los Ixos, quienes llegaron a gobernar con crueldad y tiranía durante la quinta dinastía, hasta que los egipcios no lo soportaron más y fueron expulsados hasta las fronteras de Siria. El pueblo Ixo fue saqueando y quemando las ciudades cananeas por todo su camino. Egipto era un imperio muy grande, con un enorme ejército, muy bien entrenado para su época. Tenían cientos de bases distribuidas en el desierto. Su historia militar y conquistas jamás registran ninguna derrota por parte de un pueblo parecido a los hebreos o de los Ixos. Así que nadie le avisó a los egipcios ni a sus adversarios de la historia que los hebreos habían inventado. Y más aún en el desierto, donde se supone que vagaron por 40 años, no se encuentra ningún indicio arqueológico y ningún reporte de tropas egipcias que se encontraban en todo el desierto. Así que ahora ya lo saben, el Antiguo Testamento fue escrito durante y después del éxodo hebreo de Babilonia, para que Judá pudiera reunificar su reino. Las grandiosas historias del maná que caía del cielo, la historia de David y Goliat, la historia de la apuesta de Dios y el diablo con Job, es más, los muros de Jericó, todas son historias falsas. La ciudad de Jericó no existía en ese entonces. Errores muy graves de periodicidad y de tiempo se presentan a lo largo de la Biblia. Les contaré una historia. En un pueblo de México se construyó un gran puente. Los pobladores estaban emocionados, incluidos a los niños, por supuesto. Pero el peligro de que los niños jugaran en esa construcción era demasiado grande, así que los padres inventaron la historia de que los trabajadores utilizaban niños vivos para la construcción del puente. Un día uno de estos niños vio sangre en el concreto que usaban los constructores y creyó que la historia era real. Así que corrió con los demás amigos y les dijo lo que había visto. Todos creyeron su historia y no se volvieron a acercar a la construcción. En ese tiempo, los trabajadores de la construcción creían que si sacrificaban un animal y revolvían la sangre con el cemento, la construcción sería mucho más resistente. Años después, cuando los niños ya habían crecido, la historia del puente
ya estaba inmersa en sus mentes. Así que cientos de personas juraban que escuchaban los llantos de los niños que se habían matado en ese lugar. ¿Les suena? Cuando la vida de una persona gira en torno de una idea o de un deseo, esto puede acabar en un sentimiento obsesivo. Incluso pueden llegar a tener sueños repetitivos, creando una sensación de falsa realidad, que desde su inconsciente no es cuestionada como una ilusión, con lo cual termina convenciendo a su cerebro de que esa es la realidad. Es por eso que algunos religiosos han abandonado el razonamiento autocrítico y llevan sus deseos del misticismo religioso al extremo, interpretándolo en esta frase. Y lo han escuchado muchas veces. Lo deseo tanto que lo puedo sentir y esa sensación confirma su existencia. El muy llamado miedo de Dios que existe en México es el resultado de la herencia de nuestros antepasados que sufrieron la conquista, luego la colonia, después la Inquisición, en donde tenías que creer en el Dios judeocristiano o morirías entre torturas dolorosas. Ese adoctrinamiento en el que se somete a un niño de su edad más temprana es lo que les permite jurar que tienen una relación personal con Dios, que hablan con Él, que les ayuda a encontrar las llaves de su coche, que les dice cómo criticar a otras religiones, otras culturas, otro tipo de bases morales. Ese mal psicológico es el mismo que tienen aquellos que han matado a sus hijos porque Dios se los ordenó, al igual que Abraham en algún momento se lo pidió. Papás, antes de que me tiren a los tiburones, tengo que decirles algo. Papá, mamá y familia, no pretendo ni quiero cambiar su manera de pensar. Es suya, la han tenido toda su vida, no van a cambiar, eso me queda absolutamente claro. Tratar de pensar de que ustedes cambien sus bases morales y su cultura sería como intentar que un pez trepe un árbol. Es algo que no se va a lograr. Para mis amigos ateos que tienen una familia creyente, piénsenlo. Es necesario que ustedes les digan que son ateos, pero no es tan necesario de que los convenzan de que Dios no existe. Ellos va a ser muy difícil cambiar todo eso, es salir totalmente de la Matrix y entrar a una vida totalmente nueva. No va a ser tan fácil para ellos. Tómenlo con criterio. Si su familia ya es un poco grande de edad, si su abuelito, su abuelita ya tiene más de 60, 70 años, no tiene ningún caso que ustedes les digan que Dios no existe. No lo van a cambiar. Sin embargo, pueden ayudarles a platicar acerca de la moralidad de la Biblia, que es lo que más nos interesa a nosotros. Que sean unas personas responsables moralmente para poder educar a las nuevas generaciones. Eso es lo que realmente tiene una importancia. Ok, amigos, bueno, pues me encantó, espero que les haya gustado el video. Me siento bastante bien y me siento muy a gusto con mi forma de ser y espero que ahora sí mi familia pueda entenderlo un poquito. Yo sé que tienen muchas dudas. Aquellos que tengan dudas y quieran que se las conteste a través de videos o a través del Facebook, por favor suscríbanse. Y ahí estamos muy en contacto, tenemos mucha actividad en el Facebook, en la fanpage. Pueden enviarme mensaje, pueden enviarme inbox en el Facebook. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¿Y tú qué estás esperando, amiguito? Suscríbete al canal, dale like y compártelo en tus redes sociales. Van a venir nuevos videos que sé que te van a encantar.